Bienvenidos a Crónicas Ufomis. ¿Te gusta el misterio? ¿Te gusta la ufología? ¿Te apetece escuchar algún relato? ¿Te gustan las crónicas? ¿Y por qué no? ¿Alguna entrevista? Pues si es así, este es tu pequeño programa de radio, presentado y dirigido por María Salmón. Crónicas Ufomis, tu programa de radio. ¡Comenzamos! Gracias, Álvaro, bienvenido a Crónicas Ufomis. Hoy quiero decirles a nuestros radioyentes que tengo el placer de tenerte aquí en mi programa, decirles que tú eres parte de un programa en iVoox y también en YouTube con el mismo nombre llamado Planeta Conspirativo. ¿Sabes que me llamó muchísimo la atención el nombre de tu canal y de tu iVoox? Mi primera pregunta, Álvaro, sería ¿por qué ese nombre? ¿Qué tipo de temáticas encierras? Hola María, ¿cómo estás? Pues mira, lo primero de todo, muchísimas gracias por dejarme participar en tu espacio. Y con respecto a tu primera pregunta, tengo que decirte que yo el nombre de Planeta Conspirativo lo puse para hacer una mención muy fuerte a la temática del mismo, puesto que me centro básicamente en el mundo de la conspiración y los misterios. No hay más. Lo que pasa es que es un campo que engloba tanto, engloba desde lo más simple del átomo o la alimentación, la manipulación alimentaria, hasta ya temas fuera de la Tierra, los grandes temas del espacio, temas espirituales, etcétera. O sea, es un campo que pasa por todos los planos, ¿no? Por así decirlo. Y quería dejar muy claro con mi nombre que este era la temática del mismo, este mundo conspirativo y este mundo misterioso que nos rodea. Esa es principalmente el axioma del canal, ¿no? Y el leitmotiv. Y de la misma manera que antes nos llamábamos la otra cara de los mass media, porque nos centrábamos solamente en temas exopolíticos y conspirativos, pero ahora también hemos incorporado temas de parapsicología, temas espirituales, temas de misterio, por lo que quise cambiar el nombre a algo más genérico. Así que esa es sobre todo la base del nombre. Muy acertado, Álvaro. ¿Cuándo comenzó, Álvaro, a crear este programa? ¿Desde cuándo te nació esta afición, sobre todo por una temática que parece fácil, pero no lo es? Fenómenos paranormales, a veces incluso suena un poco conspirativo, ¿no? ¿Cuándo comenzó, Álvaro? ¿Por qué decidiste hacer este tipo de canal? ¿Cuándo comenzó, Álvaro, a crear este programa? ¿Desde cuándo te nació esta afición, sobre todo por una temática que parece fácil, pero no lo es? Fenómenos paranormales, a veces incluso suena un poco conspirativo, ¿no? ¿Cuándo comenzó, Álvaro? ¿Por qué decidiste hacer este tipo de canal? Pues con respecto a tu segunda pregunta, realmente este camino lo llevo prácticamente entrando en la adolescencia. Yo me acuerdo que con 14 años ya me gustaba mucho la música heavy metal y el punk y toda esta música. Y claro, era una música de rebeldía, de estar en contra de lo establecido. Entonces, pues bueno, me juntaba con punkis y metaleros mucho mayores que yo, que algunos estaban ya interesados en todo este tipo de cosas de conspiración y me fueron influenciando. Eso en el ámbito exopolítico y todos esos temas sociales y de actualidad que tanto tratamos en la conspiración. Pero todo el tema del misterio, la espiritualidad, de la parapsicología, pues bueno, esto vino que yo ya luego con 15 años entré en el movimiento gótico y ahí pues bueno, tiene que ver mucho con la espiritualidad, con la literatura, con el romanticismo, ¿no? Y bueno, me acuerdo que empecé a leer Edgar Allan Poe, que ya tenía una connotación bastante espiritual, y de ahí pues empecé a interesarme por el espiritismo. Me compré, me acuerdo, los primeros libros de Allan Kardec, como bien sabéis, espectadores, pues el famoso libro de los mediums, el libro de los espíritus. Y bueno, de ahí empecé a hacer algún pequeño experimento
no ouija porque le tenía mucho respeto, pero sí algún experimento con velas, con vasos, dándonos la mano chicos y chicas, a ver si había algún tipo de contacto. Y bueno, poquito a poco me fui metiendo. Aunque reconozco que hasta los que no terminé el bachillerato era un poquito vago. Iba leyendo pero a un ritmo muy lento. Era un hobby, vamos, de que me leía 2 libros al año y a Dios gracias. Y alguna cosita que veía por documental. Porque yo era un chico que estaba centrado en sacarme el instituto, ¿no? Que sí que siempre fui responsable. Y el fin de semana siempre estuve muy metido en la escena metal, que estaban bandas de metal, de rock, y el fin de semana básicamente me dedicaba a tomar cervecitas y a estar con los grupos y ir a los bares de rock y estar con esa vasquita, como decíamos por aquel entonces, ¿no? Pero a los 19 años tuve una transformación bastante grande, que es que dije, mira, tengo que cambiar, tengo que ponerme a tope con el deporte, y dejé de salir drásticamente. Y al dejar de salir, pues como siempre tuve tanto interés en el misterio desde adolescente, de hecho siempre creía en ello, pero no consideraba interesante pues dedicar tantísimo tiempo, ¿no?, a la investigación. Pero a partir de esos 19 años tuve como una especie de llamada. Me acuerdo que también estaba en la espiritualidad y me metí en un grupo budista aquí de Salamanca, en la Soka Gakkai, posteriormente budistas tibetanos, y empecé a tener un despertar muy fuerte en lo espiritual. Me acuerdo que empecé a bajarme un montonazo de libros en internet de una página que ya está desaparecida, pero que te venía miles y miles de libros de la A a la Z, que era la famosa biblioteca upásica. Para los que seáis investigadores así de lo espiritual, seguro que os suena, que luego se pasó a la comunidad bibliográfica, pero tenía mucho menos. Y en la comunidad, la biblioteca upásica, esta que estoy mencionando, pues bueno, me bajaría como 300 y pico libros. Me acuerdo que ese año tuve uno de mis primeros trabajos, que trabajé en orquestas de pasos dobles. Pues bueno, me acuerdo que todo el dinero que tenía me lo gastaba en libros sin impresiones. Mi madre pensaba que me estaba volviendo loco, ¿no? Porque a lo mejor, yo qué sé, me imprimía 150 libros al mes. Es que no exagero. Yo le decía, mamá, ¿quieres que quiero ir almacenando? Porque esto, de aquí puedo sacar oro, aquí están muchas verdades, tal. Y muchísima fotocopia. Luego también iba comprando algún libro. Y bueno, empecé sobre todo a leer más cosas de espiritualidad. Y la conspiración me dio, pues, sobre todo el año siguiente. A los 20 años conocí Mundo Desconocido, que llevaba ya 2 años a tope, con mundodesconocido.com. Y bueno, me impactó las cosas que decía, ¿no? En ese mundo yo no estaba tan puesto con cosas como, por ejemplo, el Cult Bilderberg, la Tierra Hueca, teorías así que nunca había oído hablar, ¿no? Y me dio tanto que empecé a comprarme los libros de David Icke, el rey de la conspiración, el famoso que dice que la reina Elizabeth es un lagarto y se come a los niños ahí en el Palacio Wilson, que sí es un esperpéntico. Yo en un principio me reía bastante de estos temas, ¿no? Yo decía, bueno, esto pues a ver, pero poco a poco me fui metiendo, empecé a coleccionar también los libros de JJ Benítez, Salvador Freixedo, pues todos los grandes, ¿no? Y me fui metiendo poquito a poco. Y a tu pregunta ya primera que me hiciste, estos han sido un poco los orígenes. Pues luego fue a mi ritmo, según podía, poquito a poco. Pero así de decidir de decantarme por el canal, pues empecé en 2013. En 2013 empecé con esta página que en un principio era solo audiolibros. Como yo quería leer y no tenía tiempo, pues digo, mira, lo leo y así tengo el audio para escucharlo por la noche y de paso me obligo pues también a contarlo por un público y voy leyendo rápido. Entonces, bueno, tuve varios audiolibros que me acuerdo que en ese momento YouTube estaba bastante bien. Y me acuerdo que tuvieron bastante impacto esos audiolibros, pero yo en aquel momento, pues bueno, mi prioridad era pues estudiar otras cosas. Los amigos eran más influenciables que ahora, ¿no? Todos los amigos me decían que qué estaba haciendo, que si la gente se iba a reír de mí, y yo, pues mira, como un tonto, ¿por qué dirán, qué dirán? Pues lo fui dejando, dije que eso era una tontería, hasta hace 3 años que dije, pero bueno, ¿pero por qué no voy a hacerlo? Y como no me acordaba la contraseña de esta cuenta, pues me creé otra página, otro YouTube, que era la otra cara de los más media. Y ahí, pues bueno, empecé a meter ahí algún vídeo y tal, que estuve 1 año con ese YouTube, pero vamos, en plan haciendo un vídeo de tanto en cuanto.
sin ningún tipo de énfasis en hacer vídeos de calidad, ni en tener un ritmo, ni nada. Pero bueno, un día trasteando dije, cachín de esa cuenta, hombre, a ver si la puedo recuperar. Me puse a probar contraseñas que había usado en el pasado y por fin di con ella. Di con ella y es que para mi sorpresa, porque haría que no me metía hace 7 años, para mi sorpresa encima tenía 200 suscriptores, o sea, no la tenía a cero, que les había gustado mis audiolibros y se habían suscrito. Y tenía audiolibros ahí con 2.000, 3.000, algunos con 10.000 visitas. Y aproveché pues el tirón para empezar ahí a hacer ya mis vídeos de misterio. Empecé de una forma muy rudimentaria, solamente haciendo vídeos con el móvil grabándome, vídeos súper largos de 50 minutos que contaba muchísimas historias, cosas muy largas, pero luego empecé a ver youtubers del misterio, cómo lo hacían, y vi que el término medio eran 10-15 minutos. Empecé un poquito a copiar, luego empecé a meter el croma, posteriormente empecé a hacer decoración en la habitación, en fin, que he ido poquito a poco mejorando y seguimos mejorando, por supuesto. Llevamos ya activos con este canal 1 año y medio y con dedicación plena como un trabajo pues desde la crisis del COVID-19, que aproveché ya que tenía que estar en casa pues a dedicarlo como un trabajo de 8, 9, 10 horas al día, ¿no? No solamente haciendo vídeos, sino todo lo que conlleva, de moverlos, hablar con gente del mundillo, etcétera. Así que básicamente esa es mi historia bastante bien explicada. ¿Tienes alguna experiencia paranormal? Buenas, María. Pues mira, te cuento que aquí quiero ser muy sincero contigo, y es que, aunque yo crea fervilmente en todos estos temas, al 100%, pero la verdad que prácticamente no he tenido ninguna experiencia paranormal. Estoy convencido, ya te digo, totalmente que estos temas son reales, los estudio, los investigo, pero a mí lo más paranormal que me ha pasado es solamente que un día, estando con un amigo en casa, de repente, sin saber por qué, a este amigo se le empezaron a encender los vaqueros. Empezó a salir humo, un poquito así como de fuego, rápidamente se los quitó, le echó agua en el servicio y se apagaron. Y luego estuvimos haciendo hipótesis de cómo había podido pasar, si llevaba horas sin fumar, porque yo le dije que a ver si antes que había estado fumando se le habría caído pues alguna ceniza ardiendo del cigarro, y ahí en el pantalón pues le habría empezado a hacer combustión. Pero además lleva un montón de horas sin fumar, y el vaquero como tal puedes pasarle un mechero que eso no prende. O sea, eso puedes hacer el experimento desde casa, que los vaqueros no prenden, tienen un tejido que no, salvo que le eches gasolina, no arden porque sí. Entonces fue algo bastante extraño. Luego también pormenores muy pequeños, como llegar a casa y que un libro que estuviera totalmente recto, o sea, en una superficie totalmente recta, nada deslizada, se cayera porque sí, sin haber ninguna corriente ni ventana abierta. Pero bueno, yo nunca le da importancia, he dicho, ha pasado, pues ya está, sin más cosa. Será lo que sea, será, oye, a lo mejor también puede tener unos milímetros de deslizamiento y poco a poco la fuerza de rozamiento hace que vaya cayendo. Eso tampoco puedo decir que haya sido un fenómeno paranormal. Pero así importantes, la verdad que no. Pero creo fervientemente en ello, sin duda. Visto que tienes investigaciones de tema paranormal, por eso te realicé esta pregunta y agradezco muchísimo tu sinceridad. Álvaro, ¿qué opinión tienes acerca de las investigaciones que se realizan con la Espirivox? Me imagino que sabes que es un aparato que recoge psicofonías en ambientes donde supuestamente hay entidades. ¿Qué opinión tienes al respecto de que se utilicen estos aparatos? ¿Los has utilizado alguna vez? ¿Has estado en alguna de esas agrupaciones, en alguna investigación? ¿Qué opinión tienes acerca de las investigaciones que se realizan con la Espirivox? Me imagino que sabes que es un aparato que recoge psicofonías en ambientes donde supuestamente hay entidades. ¿Qué opinión tienes al respecto de que se utilicen estos aparatos? ¿Los has utilizado alguna vez? ¿Has estado en alguna de esas agrupaciones, en alguna investigación? Pues bien, María, mira, yo todavía no he tenido la ocasión de irme con ningún grupo paranormal, pero en mi canal sí que he tratado
estas expediciones desde una forma individual. Yo me compré un pequeño equipo, por así decirlo, paranormal o cazafantasmas, como se quiera ver, y está compuesto por un péndulo, un captador de mediciones electromagnéticas. También me compré una grabadora llamada Frambox, que graba psicofonías con mayor precisión que una grabadora normal. No llega a ser la Spiribox, aunque la conozco. Se me han hablado muy bien de ella, pero ya por falta de recursos pues no he podido todavía hacerme con una de ellas. Y también tengo una máquina rastreadora de metales, por si pita. Y bueno, he tenido la ocasión de poder hacer mediciones espectrales en 3 puntos importantes donde ha habido sucesos, como es en la zona de Sarroques Altas, en Satalaya, en la montaña más alta de Ibiza, que se estrelló un avión Caravelle en 1973 y murieron 300 y pico pasajeros, y ahí pues bueno, el equipo de Cuarto Milenio registró que había muchos fenómenos paranormales. Yo, como bueno, voy por circunstancias de trabajo mucho a Ibiza, pues estuve una noche ahí con un amigo, nos quedamos toda la noche haciendo mediciones espectrales y la verdad, para mi sorpresa, era un sitio con mucha paz, pero demasiado silencio para ser campo. Desde luego el péndulo estaba ahí con una agitación tremenda, como que ahí había pasado algo de mucho dolor, ¿no? No oímos gritos de los muertos, ¿no? Como le pasó a gente que acampó ahí hace años, que es lo que registró Cuarto Milenio, pero sí que había algo, que montaron ahí una capilla en medio del bosque que me recordó mucho, ¿no? A esas casas del bosque que había en el proyecto de la Bruja de Blair, por ejemplo. Y bueno, la verdad que impacta, ¿no? Ver ahí en medio del bosque una capilla con el nombre de todos los fallecidos y lleno de sortilegios y demás parafernalia religiosa. Yo conseguí también sacar unas fotos un poco extrañas que tenía esos pequeños orbes blancos y demás, que a veces es algo que me ha pasado también haciéndome grabaciones. En mi casa muchas veces hay como pequeñas bolitas blancas, esos orbes que van pasando, y en un principio pensé que eran efectos de la luz, pero cuando me puse realmente a investigar vi que obedecían a una inteligencia que no sé muy bien por qué, pero parecía como si fuera un mosquito, que volaban con un sentido, ¿no? No era una cosa del azar. Entonces, en los sitios que he estado, pues sí que he visto cositas extrañas. Luego también he estado en las Urdes, que a cualquier investigador del misterio sabe que las Urdes, pues bueno, ha sido muy investigado por Iker Jiménez. De hecho, tiene un libro que se llama Paraíso Maldito, un libro fundamental de las Urdes, y hay cientos de testimonios de las Urdes, de relatos, desde el cortejo fúnebre, desde gente que se suicidó y que aparece. En fin, hay un montón de cosas que animo a los oyentes que exploren, que investiguen, porque es un sitio fascinante. Y yo estuve haciendo mediciones electromagnéticas en una cueva en Ladrillar, donde decían que había habido muertos vivientes, y había habido avistamientos, y también el aparato electromagnético estaba al rojo vivo, como si hubiera ahí un electromagnetismo bestial, y también desde luego el péndulo muy agitado. Y bueno, ahí se quedó. Quiero volver ahora en verano a las Urdes, que ahora que por fin podemos salir, quiero investigar, porque ahí en las Urdes hay mucho que investigar. Y si la gente se anima, todavía hay aldeanos mayores, ya hechos en carne y en edad, que tienen mucho que contar. Así que esperemos que quieran colaborar con el equipo de Planeta Conspirativo y se animen a darnos sus testimonios, pues con todo el respeto del mundo, ¿no? Y de la forma más honrada posible. Yo estaría agradecidísimo con ellos. Por último, el último sitio donde lo intenté fue también en la zona de la Alberca, que había una zona de cruces muy extrañas, como si fueran cruceiros gallegos. Y bueno, todas las comunidades autónomas no tienen el misterio de la Santa Compaña, no tienen esa procesión fúnebre, pero sí tienen alguna leyenda, como la Compañía, como otras procesiones fúnebres. Y bueno, las tierras de Salamanca pues también tratan mucho todo el tema de los difuntos, las almas en pena, todo el tema de
las almas que están atrapadas y están en cuarentena en el limbo, ¿no? Por así decirlo, que se quedan en el purgatorio. Las ánimas, ¿no? Hacen unas rezos por las ánimas, y también se dice que por las noches vagan las ánimas. De hecho, en Alberca hay una señora, que es una tradición medieval, lleva más de 500 años, que toca la esquila todos los días del año en homenaje a las ánimas y pidiendo una oración por ellas. De hecho, hay una leyenda que dice que el único día que no se tocó, hace 2 siglos, la esquila se tocó sola y se oía por todo el pueblo. En fin, esas son las mediciones que he hecho, y en todos los sitios sí me ha dado resultados. Pero no, a tu pregunta en concreto no he tenido la ocasión de hacerme con la Spirit Box, pero me gustaría hacerme con ella y que forme parte de mi equipo. También, a raíz de este confinamiento, he conocido mucho grupo paranormal, mucho grupo urbes, y bueno, en verano, si tengo la oportunidad de viajar y de conocerles, me gustaría, por supuesto, apuntarme a una expedición con más gente y aprender de ellos, ¿no? Pues Desde me luego. parece todo esto muy interesante, además que el péndulo es una de las herramientas prácticamente muy utilizada por diferentes equipos de investigación, también por diferentes mediums. De alguna manera incluso sirve para ayudar a esas almas a cruzar al otro lado, aparte de encontrar otro tipo de fenómenos. El tema de las esferas lumínicas, el tema de esas orbes, es uno de mis temas favoritos. Ya sabes que las estoy investigando, y en algún momento me gustaría compartir toda esa información contigo. Las orbes blancas, debes de saber que en principio son positivas, así que no tienes por qué preocuparte. Y todo lo que me comentas acerca de la alberca es cierto. Ellos llevan esas tradiciones y esas costumbres muy metidas, porque de alguna manera son personas muy especiales. Y como bien dices, todos los días sale estas personas haciendo honor a esa ánima que de alguna manera dicen que se pasea por las calles de la alberca. La alberca, la verdad es que es como un paraíso, ¿no? A mí me encanta. Y luego también tenemos esta otra zona que está cerca de las Batuecas y todo eso, que encierra ahí unos grandes misterios, e incluso de avistamientos ufológicos. Tenemos la Peña de Francia, que también es otro enclave misterioso. Y bueno, ya cuando hablas de las urbes, madre mía, es el paraíso, ¿no? Es algo mágico, es como pasar esa puerta dimensional y meterte en ese otro mundo que de alguna manera es difícil de percibir, a no ser que tengas una cierta sensibilidad. Pero las personas que van allí no necesitan tenerla para que se les ponga la piel de gallina. Así que te agradezco el que me hayas comentado todo esto, y en algún momento me gustaría, si es posible, compartirte todo lo que yo he investigado acerca de las orbes. Pero bueno, Álvaro, vamos a continuar. Hoy el protagonista... ¿Qué opinión tienes acerca de los rituales mágicos? ¿Qué consejos darías en el caso de que alguna persona se quisiera iniciar? Te hago esta pregunta porque sé que es un tema que también te apasiona. Pues sí, María, lo sabes bien, soy bastante aficionado al esoterismo y al ocultismo, sobre todo en la parte teórica. La parte práctica me da bastante más respeto, la verdad. ¿Y qué pienso al respecto? Pues que la magia es el arte de modificar tu realidad. O sea, es mediante unos procesos sutiles de manejos de energía cómo puede afectarte a ti mismo y a tu entorno. Luego hay distintos grados, ¿no? Está, por ejemplo, magia elemental, que tú ahí estás manejando pues a los seres elementales, que son fuerzas simples de la naturaleza. Pero luego ya estaría la alta magia, magia ceremonial, que ahí básicamente, o sea, es un poco friki esta definición, pero yo lo defino como el arte de contactar con entidades metahumanas, y ellos son los que hacen modificar esa realidad, ¿no? Porque tú estás contactando con entidades que no están en este plano, están en otros.
En la magia siempre se cree en el multiverso, que hay distintos planos y cada plano tiene una correspondencia con el otro. Y de alguna forma tú en cierto estado alterado de conciencia, puedes de alguna forma conectar con esos otros planos y hacer modificar tu realidad en este. Son temas muy interesantes porque engloban muchas disciplinas. Engloban desde la psicología pura y dura. De hecho había ocultistas que querían unificar la psicología y magia. Engloba muchísimo de humanismo, engloba muchísimo de filosofía, metafísica, religión incluso, porque tiene muchas doctrinas que son comunes, por ejemplo, al judaísmo. Sabe muchísimo de la mística del judaísmo, como es la cábala, ¿no? La cábala es fundamental en el ocultismo, entender el árbol de la vida y los 12 sefirot, fundamental. Bebe de muchísimas fuentes, bebe incluso de muchos rituales, son de la brujería tradicional también, de elementos paganos. En fin, es un mundo bastante complejo el ocultismo moderno. Esto se empezó a iniciar más o menos en el Renacimiento, cuando quisieron volver a revivir las épocas clásicas, que se creía mucho en este tipo de tradiciones y se practicaba mucho la magia. Pero desgraciadamente muchos libros antiguos pues fueron quemados. La biblioteca de Alejandría tenía muchísimos tomos de ocultismo clásicos, fueron quemados. Y hay poquita cosa del pasado. O sea, lo más reciente es del Renacimiento en adelante. Que el Renacimiento, una obra fundamental, es la obra de magia elemental de Cornelius Agrippa. Y de ahí en adelante pues hay un montón de obras, ¿no? Como El mago de Sigmund Barrey del siglo XVII, El lenguaje enoquiano de John Dee, El mago de la reina Elizabeth y muchos otros. Y luego ya en el siglo XIX pues todos los de la Golden Dawn, John Fortune, Crowley, Rudolf Steiner, muchísimos importantes escritores, Eliphas Levi por supuesto. Y bueno, constituyen un elenco de lo que es la magia, pero ya moderna. La magia del pasado, hay muchos libros haciendo conjunciones de lo que sería la magia persa, la magia egipcia, la magia caldea, pero al 100% no se puede saber. Ha desaparecido muchísima información del pasado, ¿no? Pero creo que ahí si se sabe manejar, creo que ahí está una de las claves para la evolución espiritual, desde mi punto de vista. Y a los chavales que empiecen, pues decirle que no tengan ninguna prisa, que de momento, más que empezar con rituales que pueda alterar su conciencia demasiado, que empiecen a leer, que empiecen a investigar, que empiecen a comprender, porque hay que comprender una serie de conceptos metafísicos y metapsíquicos importantes, que si no se comprenden bien, pues es posible que no se sepa bien la función, ¿no? O se piense que todo es porque la mente tiene mucho poder y que no manejamos el 95% del cerebro, bla, bla, bla. Y hay mucho más, porque aquí estamos hablando de que estamos contactando con entidades de otros planos, ¿no? Es algo mucho más serio que si no hemos arrancado la glándula pineal de la mente, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, porque cuidado con las fuerzas que invoques, juegas, pues pueden hacerte mucho bien, pero también mucho daño, ¿no? Y no hay que olvidar que el esoterismo es peligroso por los daños que puede acarrear a la psique. O sea, si tenéis conocidos en psiquiatría, preguntarles cuánta gente hay de este mundillo y vais a ver que es un mundo importante, ¿no? Que dice que si le violan los espíritus, que si tal, y es un mundo que, bueno, que si te metes así muy muy en serio y luego a lo mejor aparte tomas drogas y aparte pues tienes otro tipo de problemas como mucha ansiedad o depresión o cosas, o problemas de muchas índoles, ¿no? No tienen por qué ser solo estos, pero quizás si te obsesionas con esos temas puede ser peligroso y aconsejaría no una tradición, porque las tradiciones
te ponen las pilas, te hacen a veces sentir mal, como que tú estás empezando. Tienes que tener mucha disciplina en entregar las cosas que te vayan mandando y a veces no es posible. Yo más que eso, que al fin y al cabo es un negocio y ponen un dinero y bueno, y a veces no son todo lo limpias que deberían ser, sí aconsejo encontrar a alguien de espiritualidad de verdad, a alguien que haya pasado por donde has pasado tú y que te vaya aconsejando. Eso es lo que más aconsejaría. Y ahora de la magia nos vamos a trasladar un poquito a un tema que es complicado, porque suena a conspiración, pero yo soy de las que opina que la conspiración también tiene alguna realidad oculta. ¿Qué opinas tú al respecto de las conspiraciones? ¿Son realidad o es una manera también de alimentar el cerebro y de alguna manera darle forma a alguna idea? O por el contrario, cuando hay un tema conspirativo es porque hay algo oculto detrás. Pues muy interesante esta pregunta, que para mí es completamente nueva. Nunca me la habían hecho en ninguna entrevista y es compleja de responder así a bote pronto, porque en un principio la conspiración pues es algo real, es algo que los grandes poderes fácticos, económicos, mundiales han hecho un modelo de vida que nos dicen una cosa, pero sus intereses son otros, distintos a los nuestros. Y en un principio ha habido gente que ha entregado toda su vida incluso a investigar estos temas y ha sacado a luz muchas cosas que no estuvieran ocultas. Pero sí que es verdad que con los años esto se ha vuelto como una especie ya de religión, como un movimiento aparte, ya no solamente informativo divulgador. O sea, ahora ya hay que si el culto a las Pléyades, hay gente incluso que ya piensa que pues cosas absurdas, ¿no? Como que Bugs Bunny existe y están los que hacen culto a Bugs Bunny. Bueno, se ha vuelto también negocio en ciertas partes, ¿no? En ciertas partes ha vuelto negocio porque, pues bueno, también ha visto mucha gente que de esto se puede comer y ya cualquier cosa ya es conspiración, ¿no? O sea, han transgiversado informaciones que ya estaban, que sí que estaban muy bien estudiadas y son estudios muy serios, y han empezado ya pues a decir que todo es conspiración, ¿no? Que si antes a lo mejor, por ejemplo, dentro de... Bueno, ahí no me quiero mojar mucho, pero por ejemplo del fenómeno OVNI, que si pues nos visitaban tales razas, que si los reptilianos, los grises, los gatunos, los insectoides, pues bueno, luego han empezado a decir que si son miles y miles de razas, que si hay una federación galáctica, que estamos todos ahí federados, que si... Bueno, muchísimas cosas que bueno, yo desde que estoy en la conspiración siempre digo que hay que poner todo en stand-by, aunque parezca lo más absurdo. Aunque te digan que debajo de tu casa vive toda una civilización reptiliana, tampoco lo niegues al 100% porque nosotros tampoco conocemos todo lo que nos rodea, ¿no? Pero sí que creo que ha habido negocio con esto. Sí que creo que ha habido negocio y sí, que está muy bien. Que está muy bien porque, oye, es entretenimiento, es pues una forma de tener la mente ocupada, distraída de los problemas del día a día, pero que lo complicado ahora mismo, para mí de la conspiración, es saber distinguir el oro de la paja. ¿Sabes? Es lo más complejo, ¿no? Por eso yo intento ir a investigadores de calidad. Que suena un poquito así, pero por ejemplo, yo sé que en JJ Benítez estoy en buenas manos. Yo sé que David Icke, pues gran parte de lo que dice también. Pues yo sé que muchos sí, pero bueno. Luego hay otros que también están bien, ¿no? Y dicen cosas acertadas, pero que a veces pues se ve claramente que a lo mejor van libro a año y sacan un libro de cualquier cosa, pues porque tienen que hacer algo y ya se inventan. O no, porque yo tampoco soy quien para juzgarlo. A lo mejor son temas que han estudiado muchísimo y tienen su base de realidad. Pero como me has pedido mi opinión, es mi opinión. Yo opino que también hay negocio detrás.
Y es una conspiración. Luego ya en la espiritualidad no digamos, que también ha sido parte de mi vida. Yo me acuerdo cuando era adolescente, estaba siempre ya que me echaran las cartas. Madre mía, ¿no? Habré gastado yo dinero en las cartitas, ¿no? Como si eso fuera el oráculo definitivo. Y creo que hay mucho negocio. Muchas señoras con dotes de psicología, o señores, no vamos a ser tampoco ahí cerrados. La mayoría son señoras que echan las cartas, pero bueno, también habrá algún Rafael por ahí. Y se aprovechan de la ingenuidad de la gente, le sacan los cuartos, te venden velitas que son normales, que dicen que están ritualizadas y te la cobran a precio millón. En fin, hay negocio en este mundo y es verdad que hay una base muy real en todo esto, pero también hay una fase pues de vender, de sensacionalismo, ¿no? Y por eso es importante los que estéis interesados en la conspiración, pues intentar ver a los que son de verdad, a los que son auténticos, a los que no buscan engañar, que se pueden equivocar como todo el mundo, porque aquí nadie es omnipresente, ¿no? Todo el mundo hace sus investigaciones honradamente y dice sus opiniones lo mejor que puede, pero hay algunos que es que se le ve el plumero, que lo que quieren es buscar la fama a toda costa y se inventan, yo creo que lo primero que se les pasa a la cabeza, ¿no? Y eso, pues bueno, la gente tiene que ser muy juiciosa y ya que invierte tiempo investigando estas cosas, pues por lo menos que inviertan investigando en investigadores de calidad y gente que se moja de verdad por difundir la verdad, ¿no? Aunque esta venda menos. Respetable tu opinión, Álvaro. Yo te voy a dar la mía también, si me lo permites. Yo opino que al igual que tú, pues hay que acudir siempre a los profesionales de alguna manera, ¿no? También es verdad que hay muchísimo negocio, también hay verdad que en el mundo del esoterismo hay personas que abusan demasiado con esos tarot. También es cierto que hay en algunos pueblecitos que hay curanderos que solamente te cobran la voluntad e incluso echadoras de cartas. Entonces también es de valorar eso, ¿no? Y también soy de las que opina que hay que dar la oportunidad a los jóvenes investigadores que están empezando y que le ponen muchísima pasión a lo que están haciendo, porque ellos también tienen esa lucha diaria de enfrentarse a esos testimonios, a averiguar esto, a buscar esas fuentes, y todo eso también se necesita a veces incluso tener algo de dinero, porque a veces incluso tienes que viajar. Entonces también me pongo en la piel de ellos. Por supuesto que hay que acudir a los profesionales, pero también hay que dar esa oportunidad a los jóvenes, porque estos son de alguna manera los divulgadores del futuro y los investigadores del futuro, y ellos están aprendiendo y están empezando, y como son humanos también tienen el derecho de equivocarse, porque así es de la manera que también aprendes. Esta es mi humilde opinión, al igual que tú has dado la tuya. Espero que me la respetes. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué opinión tienes acerca de la ufología? Dentro de la misma, ¿cuál sería el tema que más te apasiona? Aparte de los objetos metálicos que se pueden ver en diferentes puntos, no solamente de España, sino de todo el mundo. Los contactos, las abducciones. Cuéntame. Pues bien, María, como dices, la ufología pues es un tema que me apasiona. De hecho fue lo que primero empecé a investigar y bueno, yo me he centrado mucho en el tema de las abducciones, que me parece algo que no tengo palabras, muy fuerte, ¿no? He estudiado el caso de varias abducciones, empezando por la primera, la de la familia Betty Hills, y la verdad que de ahí en adelante cada vez las abducciones han sido más esperpénticas, situaciones rarísimas que traspasan paredes, que luego se los llevan también traspasando las paredes, como si les dieran propiedades a los humanos para traspasar las paredes, en fin, una serie de cosas rarísimas. Y bueno, empecé a creer mucho en este asunto a raíz de ver el documental de John Mack, este famoso psiquiatra de Harvard, que también era profesor, y bueno, ver claramente que formó una comunidad de gente abducida
y que hizo muchas investigaciones. De hecho, entrevistó a los niños en África, que ellos sabían muy bien lo que vieron. Los niños tienen una inocencia que no mienten. Y de ahí pues me interesa mucho este tema de las abducciones. También, bueno, si se puede considerar dentro de la ufología, también creo que hay una posibilidad bastante grande de que la Tierra sea hueca. No digo que sea al 100%, yo no soy defensor al 100%, pero sí digo que muy muy grande, y que sí que creo también que parte a lo mejor de razas que nos visitan puedan ser también de seres intraterrenos, no solamente extraterrestres, también intraterrenos. Porque mucha gente afirma que desde la zona de los polos se ven grandes flotillas de ovnis saliendo de ahí. Entonces creo que también ahí, en esas aperturas polares de la Tierra hueca, creo que ahí también podemos estar siendo visitados por seres intraterrenos. Y lo peor de todo, tantos ovnis que aparecen, desaparecen, extraterrestres que aparecen y también se teletransportan. Creo que también es un fenómeno interdimensional, que seres de otros planos tienen la capacidad de conectar también con esta dimensión. Por lo tanto es un fenómeno muy complejo, ¿no? Ya no solamente es que vengan de otro planeta, sino que es que vienen de otras dimensiones y que te pueden transportar a otras dimensiones. En fin, es un tema muy, muy, muy complejo, y yo espero seguir aprendiendo más e investigando más sobre el tema, que me parece muy, muy apasionante la ufología. Y ahora más que nunca, porque es que ahora ya está al rojo vivo, o sea, es el momento de ahora que poco a poco, pues bueno, lo que antes era un motivo de mofa, que yo me acuerdo cuando hacía algún comentario a los amigos, tomando unas cervezas y tal, que siempre se les esbozaba una sonrisa a las caras y alguno soltaba ya el comentario: venga Álvaro, por favor, deja de decir bobadas, tal, que te tenemos más por buen chaval, hombre, tal. Y ahora ya la gente ya no se ríe tanto, ya cada vez lo están teniendo más en consideración, y este es un tema que ya las carcajadas del pasado ya no son las mismas de antes, ¿no? Pero bueno, a ver cómo se desenvuelve el tiempo y a ver qué va saliendo. Desde luego ha sido un paso para adelante que al menos el Pentágono ya ha afirmado que investiga los ovnis. No ha afirmado que sea vida extraterrestre, lo pone ahí un poco en stand-by, pero vamos, que las opciones que pueda pensar la gente yo creo que son muy evidentes, ¿no? Evidentemente, pues no va a ser armas secretas de otros gobiernos, ¿no? Que también se han hecho experimentos de ovnis de gobiernos. Que por cierto, María, tenemos pendiente esa charla, que yo me quiero meter más en esto que tú has investigado de las abducciones militares, que ahí no estoy yo muy puesto, y será un placer investigar del tema. Así que bueno, más o menos este es el resumen de lo que te puedo contar. Mira, de la ufología. justamente tengo aquí una pequeña crónica que con tu permiso te la voy a compartir. El pasado 26 de abril, la Oficina de Detención y Deportación de los Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, puso en marcha el despacho de enlace para víctimas de crímenes por inmigración, una entidad creada para atender a las víctimas de delitos perpetrados por inmigrantes. Según el gobierno de Trump, la intención de este despacho, OIG por sus siglas en inglés, es darles voz a aquellas víctimas ignoradas por los medios de comunicación. El despacho, sin embargo, tuvo un inicio accidentado, todo porque puso a disposición del público una línea para reportar criminal aliens, sin reparar que el término aliens no solo se usa para los inmigrantes, sino que además es la denominación común para referirse a un extraterrestre o alienígena. En cuestión de horas, OIG recibió miles de llamadas de bromas, así como otro ciento de denuncias reales de personas que habían sido secuestradas por alienígenas. Creer en extraterrestres es menos intransigente de lo que parece. Según datos de la Sociedad Estadounidense de Psiquiatría, existen alrededor de 4 millones de norteamericanos que aseguran haber sido abducidos en los últimos 30 años. Además, todos sostienen haber sido llevados a una nave espacial, donde fueron sujetos a intrusiones psíquicas, también abusos sexuales de diversa índole, entre otros muchos horrores. Los encuentros de alguna forma se producen en solitario,
mientras la víctima conduce por un camino poco transitado o cuando duerme en su cama. La primera señal es la aparición de una luz cegadora que paraliza al individuo. Muchas veces el abducido se descubre en pleno acto de levitación sobre su cama, para después ser transportado hacia lo que parece ser un platillo volador de enormes dimensiones. El grueso de los secuestrados no recuerda con precisión lo ocurrido durante los días posteriores a la supuesta abducción, aunque conforme va pasando el tiempo, la víctima es acosada por destellos de lo que en verdad sucedió. Pero además de los agravios, los abducidos recuerdan el aspecto de los alienígenas, seres de ojos enormes y de piel verde grisácea, así también como la comunicación telepática que mantenían entre ellos. En paralelo a estos tipos de relatos, algunos expertos especulan sobre la existencia de una gigantesca conspiración para mantener en secreto los experimentos. Las teorías más extremas aventuran que, a cambio de salvar el pellejo, las élites ya han negociado el apocalipsis. En cuestión de unos años vendrá la solución final para eliminar a la raza humana. Inspirados por la Operación Valquiria, plan que intentó dar un golpe del Estado contra Hitler y que se basaba en subvertir un plan de emergencia que de alguna manera suponía ceder el control del país germánico a las milicias en caso de la eventual muerte de Furia. Se creará una crisis sanitaria de proporciones bíblicas, una pandemia mortal y en extremo muy contagiosa, generada por los mismos extraterrestres. A partir de sus experimentos con los abducidos, los conspiradoides humanos serán los únicos que poseedan el antídoto. Una vez en el poder, la pandemia se propagará y la raza humana será sometida, y solo los conspiradores terrícolas podrán continuar con vida, probablemente en reservaciones como si fueran animales de zoológico. Existe en menor medida otro sector que sostiene que los alienígenas son seres bondadosos, casi divinos, cuya intención es sublimarnos como especie. Como por ejemplo relata la periodista Laura Castellanos en su libro OVNIs, Historia y Pasiones de los Avistamientos en México, en el año 2009. Esta tesis encontró eco en nuestro país hace 50 años, cuando incluso se llegaron a ver manifestaciones multitudinarias en la Reforma para darles la bienvenida a los visitantes del espacio. Hoy, gracias a Trump, México cuenta con nuevas razones para simpatizar con los alienígenas. Extraterrestre, hermano, ya eres mexicano. Este artículo que les acabo de redactar, esta crónica, fue publicada por el señor Mauricio González Lara. Él es socio fundador de Altas Empresas de Comunicaciones. Pero lo más curioso de esta crónica, que sirve para meditar, puesto que nos encontramos en el 2020, esta crónica fue publicada el 6 de mayo del 2017. Hoy nos encontramos en medio de una crisis sanitaria y una gran pandemia mundial. Yo me pregunto, ¿esto estaba anunciado? ¿De alguna manera los conspiranoicos tienen razón? ¿Ya estaba todo preparado? ¿Qué opinan ustedes? Ahí les dejo esta reflexión. Bueno, también sabes que han aparecido algunos tocicles en algunas zonas de España, por ejemplo en Guadalajara. ¿Qué opinión tienes acerca de ello? Además, creo que tú hiciste un vídeo explicativo y que sacaste alguna conclusión. ¿Podrías trasladarnos y decirles a nuestros oyentes cuál es esa conclusión? Efectivamente. Tuve la osadía de hacer un vídeo hace poco contradiciendo las palabras de JL, de que el Crop Circle de Guadalajara era real, porque es un tema que sí que he tenido la ocasión de investigar bastante. No voy a decir en gran profundidad, pero sí bastante.
Tengo los libros de Vicente Fuentes, uno de los mayores ufólogos de Core Circles de España. Y también tengo los primeros libros que sacaron Paz Delgado sobre los Core Circles de la década de los 80 y 90, que eran los clásicos Core Circles circulares, y que ahora ya, pues a medida que han pasado los años, empiezan a dar mensajes en clave con formas geométricas y formas con logaritmos imposibles para que los pudieras hacer un ser humano con materiales rudimentarios normales. O sea, tendría que venir aquí un ingeniero aeronáutico del más alto nivel. Pues yo lo contradije porque he visto mucha fotografía, he visto muchos vídeos, y bueno, para que un Core Circle sea real tiene que haber varios puntos que expliqué en el vídeo, que yo les animo a que visiten mi canal y los vean. Pero si no tienen tiempo o por lo que sea, pues les voy a decir los puntos más importantes. Lo primero, para que sea un Core Circle, es que no sea irregular. Y eso ahí se veía claramente que eran formas pues muy chapuceras, como si alguien se hubiera puesto a correr por ahí, hubiera quedado como le daba gana y demás. Lo segundo es que todas las ramas, bueno, o todos los tallos de las hojas están doblados en el último punto donde la planta no muere, o sea, en el último punto limítrofe. Lo dejan ahí para que no muera, y todas van en un sentido, bien en el sentido de las agujas del reloj o viceversa, pero siempre todas en el mismo sentido. También analizando esa fotografía nos damos cuenta de que no hay unas correspondencias matemáticas. O sea, siempre representan figuras geométricas, objetos, un mensaje, o todavía sigue apareciendo alguno del clásico círculo, como los que aparecían en los 90, pero es que ahora ya ni siquiera ese no tenía fundamento. Además, gracias al equipo de Sombras al final de la escalera y de otra gente, pues bueno, yo tengo a mi amigo Nando de Omni Spain, que trabaja en los campos, y el hombre ha trabajado mucho con avena, que era un campo de avena, y dice que eso es un fenómeno completamente normal de la avena, pero totalmente normal, que cuando llega a cierto punto, pues la planta cae, y debido a los cambios de temperatura, pues tiene ese fenómeno y pasa todos los años. Y bueno, José Luis luego además pues también le llegó esa información, rectificó y también lo dijo claramente, que eso no era un Core Circle, pero bueno, nosotros nos adelantamos con poquita difusión, ¿no? Nosotros de momento somos un medio pequeño, pero no por ello tenemos menos hincapié y menos ganas en desvelar la verdad, y al final pues el tiempo nos dio la razón, que yo estaba convencidísimo desde el primer momento. O sea, hay muchas más características, se cuentan las más importantes, y eso se veía claramente que no era un Core Circle, pero vamos, a lo lejos. Decir, no por ello estoy desprestigiando a JL de Mundo Desconocido me parece una persona que ha dedicado su vida al misterio. De hecho, trabajaba en una industria química, y cuando ya creció en YouTube lo dejó todo por su proyecto de Mundo Desconocido, bastante honrado en ese aspecto también. Pero bueno, también JL pues se puede equivocar como cualquier persona, ¿no? Él tiene una presión de hacer 3 vídeos a la semana, y muchas veces pues a lo mejor no tiene el tiempo suficiente para investigar un tema en profundidad, ¿no? Sin embargo, yo sí que pienso que es pues de los 3 o 4 mejores investigadores de este país, y desde luego su forma que tiene de hablar lo hace muy ameno y lo hace que sea un canal digno de ver y pasar un rato agradable. Me gustaba más JL desde el principio, que ya me voy aquí por los cerros de Úbeda. Ahora ya, pues bueno, ahora ya es un youtuber muy, pues con mucha demanda, ya tiene que ajustarse a unos cánones, no puede hablar ya de todo lo que le gustaría. Está sujeto un poco a la política ya de YouTube, pero bueno, sigue hablando de temas interesantes, y bueno, que aunque ese tema se confundiera, yo sé que no lo hizo con mala intención, y desde luego por mi parte sigue teniendo todo su apoyo, todo mi apoyo. Muy buena explicación, Álvaro. Muchísimas gracias por esta amplia explicación. Seguramente que a aquellas personas que te estén escuchando les vas a sacar de dudas sinceramente. Así que yo desde aquí también te lo agradezco. Vamos a continuar. Ya nos queda. Gracias, Álvaro. Ha sido un placer el tenerte aquí este ratito conmigo. Espero volver a tenerte, ¿eh? Ha sido un gran lujo y un placer muy grande. Por favor,
no te olvides de decirles a nuestros radioyentes dónde te pueden encontrar. Y yo de verdad que te recomiendo. Tienes un trabajo excelente, una temática apasionante y la verdad que siempre vienes con algún tema original y sobre todo de última actualidad, que al fin y al cabo eso es lo más importante. Pues muchísimas gracias, Álvaro, ha sido un placer el tenerte aquí este ratito conmigo. Espero volver a tenerte, ha sido un gran lujo y un placer muy grande. Por favor, no te olvides de decirles a nuestros radioyentes dónde te pueden encontrar. Y yo de verdad que te recomiendo. Tienes un trabajo excelente, una temática apasionante y la verdad que siempre vienes con algún tema original y sobre todo de última actualidad, que al fin y al cabo eso es lo más Pues importante. muchísimas gracias, María. La verdad que tus halagos y buenas intenciones me llegan de todo corazón y se me quedan cortas las palabras para agradecértelo. Pues bien, a tu pregunta yo voy a recomendar a todos los espectadores que echen un ojo a mi canal, que creo que tengo cosas interesantes que contar, que también hay que apoyar el proyecto de la gente que estamos empezando, que somos jóvenes, que tenemos mucho que decir, y les aconsejo que se pasen sobre todo por mi YouTube, que es lo que más estoy trabajando. Mi YouTube es Planeta Conspirativo, tal cual, si lo pones tal cual me vais a encontrar. Y luego además estamos en todas las plataformas. Estamos en iVoox, que suelo subir muchas cosas de entrevistas de YouTube, pero también hago audios propios para iVoox, totalmente diferentes, de otras temáticas. Y también estamos en Instagram, que subo historias a diario que no están ni en YouTube ni en Instagram. Son historias sobre temas clásicos, ahí no es actualidad, ahí son temas bastante clásicos de conspiración, pero aportando alguna novedad. Por ejemplo, las líneas de Nazca, el candelabro de Paracas, las ruinas de Pumakuntu, en fin, muchos temas que a todos os gustará. Y además en Instagram pues hay una serie de caracteres, ¿no? No pueden ser textos infinitos, son bastante asequibles para leerlos en 5 minutos. E intento hacer una publicación a diario de ese tema, que bueno, me es un poco a veces difícil ver qué tema saco, pero lo suelo conseguir. También en Instagram hago directos del misterio, normalmente suelen ser los lunes, miércoles y sábado a las 5 de la tarde, hago media horita de directo, que hablo de un tema y luego la gente me puede preguntar las dudas que tengan sobre ese tema o cualquier cosa del mundo de la conspiración y el misterio que quieran preguntar. Los sábados suelen ser más espirituales, ahí me enfoco mucho, que ahora me estoy metiendo mucho en la doctrina de la Advaita Vedanta, que es la doctrina de la no dualidad, de que nosotros no somos la mente, no somos el cuerpo, somos consciencia. ¿Qué es esa consciencia? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy, no? Si el pensamiento cambia, si las emociones cambian, si el cuerpo ahora es así, pero mañana deja de estarlo, si antes aquí estaba un ser humano, pero ya no está, ¿no? ¿Qué somos realmente, no? Esas cuestiones que se preguntaban tanto en la filosofía hindú. Hablo un poquito de eso, ¿no? Que es algo que me da bastante paz para poner orden en mi vida. Y la verdad que me está viniendo muy, muy, muy bien esa filosofía de vida. Que además es muy aplicable al ocultismo, porque para empezar en el ocultismo, si no tienes cierta paz, yo he tenido épocas de mucho desequilibrio y ahí es totalmente desaconsejable el ocultismo, ¿no? Hasta que no encuentras cierta estabilidad y cierta paz mental, yo lo desaconsejaría casi por completo. Y yo creo que la Advaita Vedanta va muy al grano, o sea, es una vía directa, no es tan intermediaria como otras, ¿no? Aquí ya va al grano, a la esencia del ser. Me parece una filosofía muy buena. Y bueno, para terminar a tu pregunta, también me pueden encontrar en Tumblr, que tenemos alguna cosita por ahí. Y por supuesto en Twitter. En Twitter, pues bueno, ponemos algún tuit propio, retuiteamos a los que consideramos los mejores investigadores del mundo de la conspiración y bueno, está cargado de sorpresas todas mis redes y plataformas. Por último, decir que estamos trabajando en la página web. Va a salir ya mismo, la tengo ya prácticamente terminada y va a tener muchas sorpresas porque aparte de publicar los vídeos de YouTube, los podcasts de iVoox y también un chat para poder hablar entre nosotros, va a tener además una tienda del misterio donde pues bueno van a poder comprar bolsos muy hippies que hace una amiga mía. También van a poder tener la oportunidad de apuntarse a excursiones del misterio que voy a hacer,
que va a ser a un precio muy, 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 muy baratito. La primera va a ser en Ochate, en Burgos. Y bueno, voy a hacer yo de guía para todo el que quiera venir. Daremos además un bocadillo de jamón con Coca-Cola o cerveza. Y bueno, promete ser apasionante.